El 28 de febrero de 1999, un grupo de paramilitares conocidos como Autodefensa Santander y el Sur del Cesar, AUSAP, cometió una masacre en Barrancabermeja que dejó a 8 personas inocentes muertas y a 2 desaparecidos. Los paramilitares ingresaron a la ciudad y atacaron indiscriminadamente a varios barrios, incluyendo un bazar y el club náutico de Ecopetrol, sembrando el terror y la desolación en la población. Los atroces actos cometidos por los SAT, según testimonios de movilizados, fueron dirigidos contra supuestos colaboradores de la guerrilla, pero en realidad fueron escogidas al azar para demostrar el poder y el control sobre la zona. Años después se reveló que Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, había contratado a uno de los sicarios implicados en la masacre, John Alexander Vázquez, alias Pepe. Esto desató una serie de revelaciones sobre la infiltración de grupos ilegales en la empresa y la colaboración entre funcionarios de Ecopetrol y la USAP. Tiempo después, se descubrió que funcionarios de Ecopetrol habían colaborado con la USAC, contribuyendo a la violencia en la región y contra los miembros de la USO. Testimonios de desmovilizados y declaraciones del subjefe de seguridad de Ecopetrol confirmaron que la empresa realizaba labores de inteligencia sobre los trabajadores sindicalizados, señalándolos como supuestos colaboradores de la guerrilla. En este caso, podemos destacar que la comunidad nos puede explicar cómo las empresas implicadas con la guerrilla y grupos armados, como es en el caso de lo que viene siendo Ecopetrol, en estos momentos se encuentran impunes y funcionando, y las víctimas siguen sufriendo las consecuencias de aquellos eventos. Bueno, continuando con lo que nos dejó la masacre de 1999 en Barrancabermeja, a continuación les voy a narrar un testimonio hecho por la esposa de una de las víctimas de dicha masacre. Ella se llama Alice Vélez. Ella es esposa de una de las víctimas de este incidente y nos cuenta lo siguiente. Todo cambió el 28 de febrero de 1999. Ese día se truncaron nuestros sueños y nuestras vidas se partieron en dos. Ya no fue fácil. Él manejaba taxi y se había ido a las 12 después de almorzar, porque tenía que recoger el carro a la 1. Antes de irse me dijo, negra, no tengo ganas de trabajar. Y yo le dije, si no quería ir, entonces mejor no vaya. Y me contestó, no, mejor me voy porque tengo que pagar la máquina de escribir de Paola. Y si no trabajo hoy, me descuadro. Chao, negra. Se despidió de los pelados y se fue. Yo estaba en la casa cambiando al niño más pequeño, y como a eso de las 5 o 6 de la tarde, llegaron 2 jóvenes que querían mucho a mi esposo y me dijeron, doña Alice, se llevaron a Miguel. Yo no les puse atención porque pensaba que era recocha, hasta que lo miré a ellos y estaban llorando. Cuando los vi, así me preocupé y pregunté, bueno, ¿y quiénes se lo llevaron? Y ellos me dijeron que los paracos. Yo lo que hice fue correr para un barrio que quedaba más abajo, donde vivía la hermana de él, y ya eso estaba desolado. Estaban pasando tantas cosas que nosotros no entendíamos. Llamé a mi suegro y él me dijo, sí, mija, ya sé. Ahí comenzó mi angustia, comenzaron las noticias que habían matado un poco de gente y en ese momento sentí desolación por completo. Mi suegro me decía, no se preocupe, que regrese, debe ser lo que están investigando. Y pasaron 8 días y él nada que regresaba, entonces comencé a esperarme más. Un vecino me dijo que lo habían encontrado en Sabana de Torres y cuando llamé a la fiscalía me dijeron que todo coincidía, alto, delgado, pelo churco, y cuando llamé a la fiscalía me dijeron que era él, pero entonces decidí irme para Sabana de Torres con un taxi amigo de él. Yo por esa carretera estaba llorando. Cuando ya íbamos para allá me llamaron otra vez y me dijeron, no es Miguel, confirmándome que dicho sujeto no era mi esposo. En esos momentos solo rezaba para que estuviera vivo. Gracias a Dios no era él. Cada vez que nos llamaban a decirnos
que lo habían encontrado, mi suegro corría a toda parte a ver si era él. Yo nunca iba porque me tenía que encargar de los pelados. En esa época me dedicaba a los muchachos y cuando él desapareció me tocó varios oficios: lavar, planchar y hacer el aseo en casas del pueblo. Fue muy duro. A pesar de vivir del diario que traía Miguel, a trabajar en lo que saliera porque no tenía que darle a mis hijos. Para nosotros la vida se convirtió en un caos porque dependía de él. Mi hija de 11 años fue la que tomó las riendas del hogar para poder traer comida a la casa. Años después estuve en una audiencia de justicia y paz frente al panadero, el paramilitar que confesó haber asesinado a Miguel. Él dijo que a Miguel lo mataron por órdenes de Camilo Morantes y que el cuerpo lo botaron al río. Acto siguiente, el panadero dijo que menos mal ese día Camilo no estaba borracho, porque si no lo hubieran mandado a torturar antes de matarlo. Hoy en día, 16 años después de la desaparición de Miguel, Paola, mi hija mayor, ya es profesional en ingeniería química. Jesús quiere estudiar trompeta y el menor está terminando el colegio. Con la ayuda de mi hermanita, de muchos amigos y de organizaciones sociales, finalmente pude construir la casa que era del sueño de Miguel. Yo solo le pido a Dios que mis hijos sean hombres de bien, que sigan adelante porque la vida continúa, aunque yo sé que Él nos lleva siempre en su corazón. A nosotros nos mataron en vida. Si Miguel estuviera aquí, nuestra vida sería distinta y no hubiéramos tenido que pasar por todo lo que pasamos. Bueno, después de terminar de narrar el testimonio, se puede decir que esta masacre dejó muchas víctimas inocentes y muchas familias devastadas, ya que esta masacre fue causada por grupos armados que lo único que les importaba era obtener el control del territorio, sin importar qué consecuencias podría generar en las personas que habitaban ahí. Lo único que querían era aprovecharse del momento de desigualdad que estaba teniendo Barranquilla a nivel político y social y obtener el control del territorio y así poder tener ganancias tanto económicas como dominantes sobre las personas que habitaban en él y sobre las riquezas que contaba Barranquilla en su momento. Bueno, siguiendo lo que dijo mi compañero anteriormente, yo le vengo a hablar sobre la primera historia que sucedió en el barrio La Provivienda. Este hecho lamentablemente dejó a 2 niños sin su padre y a su esposa sin su esposo. Hechos como estos reflejan la falta de seguridad y de preocupación o atención que brindan tanto las Fuerzas Armadas como el Estado al pueblo que dicen proteger. La casa de su familia estaba en el barrio La Provivienda, en la avenida 52 con carrera 39, al nororiente de la ciudad. Era la casa de los padres de su esposo y quedaba en una esquina, donde estaba la vía cerrada. Rubí y su esposo se recreaban en el andén de la casa viendo a sus hijos Orlando, que cruzaba 11 años, y Anderson 4, que jugaban en la ciclovía, y los actos culturales que se presentaban en la tarima del bazar, grupos de danza y vallenato especialmente. Desde allí también veían la escuela del barrio, que estaba a 100 metros. Hacia las 5:30 de la tarde vimos 2 camionetas 4 puertas que llegaron y se detuvieron al frente de la escuela, de la que se bajaron entre 15 y 18 hombres, que comenzaron a tumbar las motos que por la cantidad de gente que había estaban parqueadas. La gente comenzó a correr despavorida. Orlando y Anderson estaban montando cicla cerca de donde estaban parqueadas las camionetas cuando comenzaron los disparos. Rubí y su esposo quedaron en jaque o en shock. Solo estaba a esperar que sus hijos se acercaran por sí mismos a sus brazos para esquivar el mate. Los segundos pasaban en cámara lenta. Impensable meterse a la casa a salvaguardarse de ese corredor de la muerte sin ellos. Cuando mis hijos llegaron donde estábamos, los paramilitares ya estaban al frente de nosotros.
Ellos dijeron, quietos ahí, y el vecino Pedro Vicente Palacios, de los nervios, ingresó a mi casa a encerrarse, y por ello le pegaron 2 disparos en el brazo, pero no lo remataron porque él se tiró al piso, y a lo mejor creyeron que ya estaba muerto. Por el ruido de esos balazos, mi esposo se volteó a mirar a un hombre que estaba al frente de él, que sin pensarlo le comenzó a disparar, y mi hijo mayor comenzó a gritar, a mi papá no, a mi papá no. Rubí temía moverse, solo aferraba a su hijo mayor, quien quería ofrecerse como escudo, pero ella sabía que su generosa intención no era prueba de balas, y más aún que esa gente de criminalidad sí estaba a prueba de llantos y compasión. Helio Mejía, un vecino, comenzó a gritar que no mataran a Orlando, y esa osadía la apagó con un balazo en el estómago. Orlando fue el primer muerto y Helio el segundo. De allí se fueron para el barrio Versalles, donde asesinaron a Israel Ariza, un comerciante de fritos. Luego el grupo armado se dirigió al club náutico de Ecopetrol, en el que asesinaron a un taxista y a un vendedor de lotería. Y en su recorrido de muerte por otro sector mataron a 2 comerciantes y el gerente de una entidad bancaria. Y se llevaron a un joven y un taxista que nunca volvieron a aparecer. Bueno, con todo lo antes mencionado, nos damos cuenta que la ciudad de Barranca Bermeja es una ciudad que ha estado mucho en el foco del conflicto y pues ha tenido muchas desgracias. No solamente la masacre que hubo en 1999, que dejó a 8 personas asesinadas y 2 desaparecidas, sino también que un año antes había ocurrido otra masacre, la de 1998, en la cual dejaron a 28 personas asesinadas y varias más desaparecidas. Entonces podemos concluir que siempre van a haber guerras y conflictos en donde las personas del común siempre van a ser las principalmente afectadas, y que estos conflictos no solo son causados por paramilitares o guerrillas, sino que también pueden llegar a estar involucradas empresas grandes o el mismo Estado, recalcando también a personal de la Fuerza Armada. Entonces me gustaría recalcar que a pesar de todo lo sucedido, mayormente movido por conflictos personales o por busca de poder, en cuanto a la comunidad necesita estar más unida. Por eso es que veo importante recordar estos hechos, para tener presente que en cualquier momento se podría desatar algo parecido. Ahí es cuando tenemos que ser una comunidad y ser solidarios con los demás, que pueden llegar a ser afectadas por los incidentes, ya que al final y al cabo tenemos que ponernos en los zapatos de las víctimas, para así poder entender un poco el dolor que pueden estar pasando, y llegar a ser de ayuda para estas personas. Tenemos también que como un resultado que pudimos obtener o concluir de este caso, pues que siempre la violencia va a estar ahí y no sabes cuándo podría estar tocando tu puerta. Entonces me gustaría recalcar la importancia de ayudar y extender la mano a una persona que esté pasando por una situación de este tipo, siendo más específico que haya sido víctima de algún conflicto armado, ya que al final y al cabo nunca estamos exentos de ser nosotros los afectados, y siendo sinceros, a cualquier persona que pase por un evento similar le gustaría que alguien le extendiera una mano solidaria. Por último, me gustaría recalcar o dejar una reflexión que fue algo mencionado por la comisionada Lucía González Duque, que participó y acompañó a las víctimas en el acto de conmemoración, en el que resaltó lo siguiente: que sea la verdad y la esperanza la que mueva a esta sociedad hacia la no repetición. Invita a una reflexión compartida, profunda, más allá de las verdades que ya son muchas, a entender que en este país ha tenido el coraje de develar hechos irresponsables. Vamos a trabajar para saber qué es lo que el país tiene que resolver, tanto en su cultura como en sus instituciones y en sus principios, que podamos avanzar de la mano para pasar la página bien pasada, porque el país debe recordar lo que le pasó, pero siempre con el espejo retrovisor mirando hacia atrás para ir hacia adelante. Con lo último, pues ya me gustaría recalcar que recordar todos estos hechos es bueno, porque al final y al cabo pues sabemos por lo que pasó en nuestra ciudad y pues comprendemos un poco más de la historia de Barranca Bermeja. Entonces, cuando se tienen la posibilidad o cuando vean a una persona que esté pasando por una situación difícil, que haya sido víctima del conflicto armado, siempre extenderle la mano, porque nunca sabes cuándo pues te va a tocar a ti vivir algo similar.